Preside este evento, Programa de Vivienda para el Bienestar, entrega en Nuevo León, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. El Director General del Infonavit, Octavio Romero Oropesa. El Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. El Subsecretario de Ordenamiento Territorial Urbano y Vivienda, José Iracheta Carroll. La beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Ariet Agustina Sandoval Torres. La beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar de Infonavit, Deira Yasmín Torres Basaldúa. El Director General del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Víctor Rubén Guzmán Dagnino. La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Yapneli Maldonado Mesa. La beneficiaria Infonavit de Solución Integral, Leonor Guerrero Obregón. El beneficiario Infonavit de Cancelación de Hipoteca, Benigno Rodríguez Ortiz. La beneficiaria de Crédito Liquidado, Fobiste, Ana Cecilia Santillán Rodríguez. El beneficiario de entrega de escrituras INSUS, José Cosme Beltrán Treviño. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Muchísimas gracias. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. ¿Cómo está la gente de Juárez, Nuevo León? Bienvenida, Presidenta, a Juárez, Nuevo León. Estamos muy contentos de ver tanta gente. Nos acompañan también de pesquería. ¿Hay gente de pesquería por aquí? De Guadalupe, de Cadereyta. Nuevo León la recibe con los brazos abiertos. Un aplauso a la Presidenta Claudia Sheinbaum por esta gira tan importante. Y quiero agradecerle a nombre de Nuevo León que ayer estuvimos inaugurando prepas tan importantes para nuestros jóvenes. Fuimos a ver el avance de un gran hospital que va a construir la Presidenta en Santa Catarina, y hoy venimos a Juárez a entregar viviendas, casas a la gente de Juárez que tanto lo merece. Quiero decirles que en Nuevo León recibimos 150,000 personas por año, más 90,000 regios que nacen año con año en Nuevo León. El tema de la vivienda es clave, Presidenta. Yo comparto, al igual que usted, que la vivienda no es un lujo, no es un privilegio, es un derecho de los mexicanos, y hoy lo garantiza aquí en Nuevo León con la entrega de casas y de viviendas. Cuente con nosotros para buscar terrenos, buscar suelo, y junto con el Infonavit, con mi amigo Oropesa, hemos estado mes a mes entregando casas, contentos de que en su plan sexenal
van a llegar más de 60,000 casas a Nuevo León. Estamos muy agradecidos. Bienvenida y muchas gracias. Hace uso de la palabra la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Muy buenas tardes a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta, saludo con mucho respeto a nuestra Presidenta de México, a nuestra primera mujer Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador Samuel García, a mis compañeros de los organismos nacionales de vivienda, Octavio Romero de Infonavit, Yabneri Maldonado de Fobiste, el subsecretario José Iracheta, el director general del INSUS, Víctor Guzmán, y nuestro director general de la Comisión Nacional de Vivienda, y a las personas beneficiarias que nos acompañan, a mi compañera y amiga Leti Ramírez, hace muchos años, a Carlos Torres y a todos quienes nos acompañan, quienes están aquí. Señalar que es muy importante evento el día de hoy, porque nos encontramos en Juárez, Nuevo León, para dar cumplimiento a una tarea central del Gobierno de México. Se entregan 53 viviendas del Infonavit de las 1,576 que están en desarrollo. Se entregan 453 constancias de créditos liquidados de Fobiste y también entregaremos 532 escrituras de forma simultánea en diferentes partes de este bello estado de Nuevo León por parte del INSUS. Estas acciones forman parte de los compromisos de nuestra Presidenta para garantizar una vivienda adecuada y la certeza patrimonial a las familias que lo necesitan. Estas entregas se suman a las que ya hemos realizado en estas semanas en Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Michoacán. Y esto es muestra de que somos un gobierno presente, que recorre cada rincón del país y que cumple. Como lo señaló la Presidenta el pasado jueves al celebrar el 109 aniversario de nuestra Constitución, la democracia y la justicia no pueden reducirse a libertades formales, sino que deben traducirse en derechos sociales efectivos. Y este evento, donde estamos hoy aquí en Juárez, es muestra de ello. El derecho a la vivienda se convierte en una realidad para las familias. La vivienda deja de ser una mercancía para convertirse en un derecho que el gobierno mexicano está cumpliendo. Porque durante el periodo neoliberal, el acceso a la vivienda respondió a decisiones alejadas de las necesidades reales de las personas. Eso hoy ha quedado atrás. Con esta visión se impulsa el programa de vivienda para el bienestar, uno de los compromisos del segundo piso de la Cuarta Transformación. El programa que diseñó, planeó la Presidenta, estando en campaña, pensó en construir 1,000,000 de viviendas. Esta meta ella misma la ha ido ampliando, mejorando cada día, y hoy la nueva meta es construir 1,800,000 nuevas viviendas, otorgar 1,008,000 apoyos y créditos para mejoramiento de la vivienda. También se mejorarán las condiciones de crédito y entregaremos 1,000,000 de escrituras para dar certeza jurídica. En 2025 en todo el país ya avanzamos prácticamente con 400,000 viviendas. Más de 270,000 familias ya
recibieron documentos que acreditan que su casa ya es suya y se otorgaron 422,000 apoyos y créditos para mejorar la vivienda. Con esto, estamos seguros que superaremos aún más la meta originalmente planteada. En este 2026, este esfuerzo continuará con el inicio al menos de 400,000 nuevas viviendas y se entregarán al menos 200,000 escrituras. Para Nuevo León, la meta sexenal es entregar más de 80,000 nuevas viviendas, 60,000 a cargo de Infonavit, 10,000 de la Comisión Nacional de Vivienda para las personas no derechohabientes y al menos 4,000 por parte de Foviste. Tan solo en un año, más de 12,500 viviendas ya presentan avances significativos. Además, durante este sexenio se entregarán 3,000 escrituras por parte del INSUS. Aquí, Presidenta, si me lo permite, quisiera hacer un reconocimiento público al Gobierno del Estado, porque además de la escrituración que están haciendo el INSUS y los organismos Infonavit y Foviste, señalar que muy particularmente en Nuevo León, el Gobierno del Estado compró la cartera de FONAPO, que está en extinción, más bien que se extinguió, y es el Gobierno del Estado quien está escriturando esa vivienda FONAPO. Entonces, aquí mi reconocimiento al Gobierno del Estado, porque se va a sumar a esta meta amplia de regularización. Finalmente, la vivienda impulsa la economía del Estado. Se estima una inversión superior a los 46,000 millones de pesos, generando así 231,000 empleos directos, 346,000 empleos indirectos y beneficiando a prácticamente a 250,000 de personas. Todo este esfuerzo tiene un propósito: que la vivienda llegue a quien más la necesita y se refleje en el bienestar real para las personas. Así avanza este gobierno, con justicia social, presencia en el territorio y cumplimiento de los compromisos. No daremos marcha atrás. Seguiremos trabajando de la mano con nuestra presidenta, como siempre. Gracias, Presidenta, por permitirnos ser parte de este gran equipo. Porque cuando se gobierna por y para el pueblo, la transformación es verdadera y permanente. Es un honor estar con Claudia hoy. Muchas gracias. Escuchemos las palabras a cargo del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. Muy buenos días, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de México. Saludo al doctor Samuel García, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, a la doctora Edna Vega, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al maestro Félix Arrantia Cruz, Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, y con mucho gusto saludo a mis compañeros del Gabinete Federal que hoy nos acompañan en este evento, así como a los beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar del Foviste, del INSUS y del Infonavit. Presidenta, en Nuevo León tenemos un altísimo déficit de vivienda que data ya de muchos años. Anteriormente a esta administración, a la que usted preside,
se construían 17,000 viviendas en el año y solo 600 viviendas eran para los trabajadores que ganaban o que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Para poder dimensionar el déficit de vivienda de Nuevo León, basta decir que en este estado hay 900,000 derechohabientes, de los cuales 560,000 ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Imagínense, se construían 600 viviendas. Es decir, prácticamente no se construía vivienda para este sector tan importante de la población y que fue olvidado durante muchos años. De acuerdo con sus instrucciones, Presidenta, en el Infonavit incrementamos la meta de vivienda para Nuevo León, pasándola de 30,000 viviendas al inicio del sexenio a 67,000, lo que representa una inversión de más de 40,000 millones de pesos. Al día de hoy tenemos contratados en Nuevo León 11 proyectos que suman 10,700 viviendas. De esos 11 proyectos, 8 que representan 6,200, ya iniciamos la obra y en este mismo año vamos a iniciar obra en 9 proyectos más que nos permitirán construir 6,300 viviendas adicionales. Hoy nos encontramos en el municipio de Juárez, en el desarrollo Villas de Palmanova. En este conjunto habitacional, el Infonavit está construyendo 1,576 viviendas. Quiero informarle, Presidenta, que en este fraccionamiento ya eligieron casa 378 derechohabientes y el día de hoy vamos a entregarle las llaves a las primeras 53 familias. En todos los desarrollos donde tenemos etapas terminadas, hemos adicionado las casas muestra que tienen doble función. Primero, permiten que las y los derechohabientes vean los espacios de las casas y aprecien la calidad con la que está construida la vivienda. Y segundo, sirven como oficina de atención durante los 7 días de la semana. En estas casas muestra, el personal del Infonavit tiene toda la información necesaria para decirle al derechohabiente de manera clara y precisa cuál es el monto del crédito que alcanza, su plan de pagos mensual y las viviendas que están disponibles. En ese mismo momento, el derechohabiente puede elegir la vivienda de su preferencia, pues contamos con todos los planos de todo el conjunto habitacional y sabemos en qué fecha estarán concluidas cada una de las etapas. Por eso es conveniente señalar que prácticamente todos los derechohabientes beneficiarios de este programa pueden recibir un crédito por el valor de la vivienda que estamos construyendo, con tan solo la condición de ser derechohabiente, de ganar menos de 2 salarios mínimos y de tener 6 meses cotizando. Gracias a este procedimiento, en los 40 conjuntos habitacionales ubicados en 14 estados del país, ya colocamos 7,203 viviendas. El día de hoy le informamos, Presidenta, que en 10 de esos 40 conjuntos las casas ya se agotaron. En el caso de Nuevo León, gracias al apoyo del gobernador Samuel García y al de los presidentes municipales que nos han brindado todas las facilidades, hemos podido avanzar rápidamente en este programa y ya tenemos desarrollos con casas muestra en los siguientes municipios, como podrán ustedes observar en pantalla.
En el municipio de Pesquería, 2 fraccionamientos, Real de Loreto y Gran Dinastía. En el municipio Ciénaga de Flores, el fraccionamiento Los Lirios. En el municipio de Sabinas, Hidalgo, Hacienda Los Morales. En el municipio de Juárez, es decir, en este fraccionamiento Villa de Palmanova, donde aprovecho para agradecerle al señor Rodrigo de León Martínez de la empresa Vidusa y a todo su equipo por la excelente calidad del desarrollo y por el beneficio mostrado, compromiso mostrado. Por cierto, aprovecho para informarles que el 16 de febrero estaremos abriendo un nuevo punto de venta en el municipio de General Escobedo, el fraccionamiento San Miguel del Parque, donde estamos construyendo 1,874 viviendas. Posteriormente, abriremos el fraccionamiento Infonavit Las Campanas en el municipio de Cadereyta, donde estamos edificando 1,059 viviendas. Por eso le reiteramos a toda la población derechohabiente que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos para que visiten nuestros fraccionamientos, porque las viviendas se entregan conforme van llegando los derechohabientes. Aprovecho, Presidenta, para informarles de manera muy rápida que las deudas impagables del Infonavit, que ascendían al inicio de esta administración a 4,856,000 créditos, de acuerdo con las instrucciones que usted nos dio, ya fueron corregidos en su totalidad a partir del 31 de diciembre del año pasado. Aquí en Nuevo León eran 610,000 los créditos impagables que ya fueron corregidos. 26,000 fueron liquidados al 100%. Se hizo la reestructuración y ya no deben nada. 129,000 tuvieron una reducción muy importante de su saldo y 455,000 fueron reestructurados bajando las tasas de interés, las mensualidades y el saldo de su crédito. Así es de que invitamos a todos los derechohabientes que se encontraban en estas condiciones a que ingresen a la página del Infonavit o que acudan a nuestras oficinas para que consulten sus beneficios. A modo de ejemplo, les voy a mostrar algunos casos de estos beneficios. La señora Leonor Guerrero Obregón, que nos acompaña aquí en el Presidium, ella obtuvo un crédito hace muchos años de 244,000 pesos. Pagó durante el tiempo de su crédito 919,000 pesos, casi 4 veces lo que le prestaron, pero debía todavía 953,000 pesos. Hicimos la reestructuración y la señora Leonor hoy no debe ni un centavo. También de este municipio de Juárez, el señor Juan Antonio Ábalos Martínez, a él le prestaron, nosotros no, le prestaron 69,000 pesos, pagó 391,000, casi 6 veces, y todavía debía 630,000 pesos. Se hizo la reestructuración y ya no debe nada. Finalmente, también de este municipio de Juárez, Soledad Martínez Ortiz, se le prestaron 177,000 pesos, pagó 372,000, más de 2 veces, y todavía debía 1,300,000 pesos. Se le hizo una quita de 1,200,000 pesos, hoy solo debe 100,000 y ya está en condiciones de pagar y de quedarse con su vivienda.
Finalmente, Presidenta, la instrucción que nos dio de la liberación gratuita de hipotecas, decir que muchos derechohabientes del Infonavit ya pagaron su crédito desde hace tiempo, pero no han podido liberar su hipoteca porque es un trámite costoso, que puede llegar entre los 12 y los 16,000 pesos. La instrucción que nos dio la Presidenta fue que esos créditos se liberaran de forma gratuita, de manera que al día de hoy aquí en Nuevo León llevamos liberadas ya 27,000 hipotecas sin ningún costo para el derechohabiente y tenemos pendiente para lo que resta del sexenio 223,000 hipotecas liberadas más. Se encuentra con nosotros el señor Benigno Rodríguez, que es un beneficiario de este programa. Presidenta, si me lo permite, tenemos un pequeño video. Mi nombre es Carolina Soria, tengo 33 años, me dedico a la construcción y pues estoy muy contenta. Es un sueño que ya venía persiguiendo desde hace tiempo y que por fin lo logré. Yo también me siento muy feliz porque pues va a ser mi primera casa y ya tenía como que el sueño de tener una, aparte pues tengo una niña de 7 años y ya quería también brindarle a ella un hogar. Me enteré que había un programa y pues me arrimé para acá y aquí hice todos la información y los trámites y pues gracias a Dios se logró. Junto a mi hija ya tenemos nuestra casa y vamos a vivir juntos en este fraccionamiento. Esto es para mí algo muy importante en mi vida, de tener mi hogar, de volver a comenzar una vida diferente. Mi vida va a cambiar para bien porque ya voy a tener un espacio en el que yo pueda estar con mis hijos, con mi esposa. La verdad va a ser un avance enorme en mi vida. Pues me siento muy feliz, más que nada por poderles dar una vivienda a mis hijos y que tengan pues un lugar seguro donde nadie los va a poder sacar y que estén orgullosos de su mamá. Los requisitos que me pidieron fue ganar entre 1 y 2 salarios mínimos, no tener un crédito hipotecario y tener 6 meses trabajando. Mi casa es de 2 plantas, tiene 2 cuartos, tiene sala y comedor y un grande patio. Está en buena zona, tiene escuelas, parques, ya tiene lo que es transporte público, la construcción pues viene muy bien y de buena calidad. Mi casa está ubicada pues enfrente del parque. Aquí a unos 2 minutos está un kinder y más abajo a unos 5 minutos hay centros comerciales. Queremos invitar a toda la gente que venga y disfrute de este bonito programa que nos facilita nuestra presidenta. Yo agradezco al gobierno que hizo este programa de viviendas para el bienestar. Muchas gracias y pues gracias por acordarse de nosotros. Gobierno de México. A continuación, se realizará la entrega de documentos a beneficiarios por parte de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben la beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Deira Yasmín Torres Basaldúa. La beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Ariet Agustina Sandoval Torres. La beneficiaria Infonavit de Solución Integral, Leonor Guerrero Obregón.
El beneficiario Infonavit de cancelación de hipoteca, Benigno Rodríguez Ortiz. La beneficiaria de crédito liquidado, Fobiste, Ana Cecilia Santillán Rodríguez. El beneficiario de entrega de escrituras INSUS, José Cosme Beltrán Treviño. A continuación, escuchemos las palabras de la beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Deira Yasmín Torres Basaldúa. Bueno, buenas tardes, presidenta, gobernador. Pues, ay, estoy nerviosa. Bueno, pues quiero agradecer por vernos permitido ser parte de este gran programa. Nosotros, mis compañeros, mis jefes, tenemos el orgullo de haber construido en las viviendas y pues estoy bien emocionada porque gracias a este programa hoy recibí mi casa después de tanto tiempo. Y pues muchas gracias, presidenta, no tengo palabras y pues creo que todos los que hoy recibiremos nuestras viviendas estamos muy agradecidos con usted. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Agradezco a Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, todo el apoyo para el programa de viviendas para el bienestar y otros programas. Saludo también al presidente municipal. Muchas gracias por el apoyo también. A todo el equipo de gobierno, a todas y a todos los derechohabientes, los beneficiarios de este hermosísimo programa que se llama Viviendas para el Bienestar. Estamos cerrando el día de hoy la gira de este fin de semana. Estuvimos el viernes en Michoacán, ahí desde la mañanera, bueno, desde la reunión de seguridad, después la mañanera. Estuvimos visitando el avance de una carretera, de un distrito de riego, después una entrega de programas para el bienestar, después fuimos a San Luis Potosí, a la inauguración de una universidad nueva, un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es una nueva universidad gratuita para todas las jóvenes y los jóvenes. Ayer llegamos en la noche del viernes, no, del sábado, no, ayer sábado. Llegamos a Nuevo León, ayer llegamos en la mañana, estuvimos inaugurando una preparatoria, después en el avance del hospital del IMSS en Santa Catarina,
y ahora aquí entregando viviendas para el bienestar. Hoy regresamos ya a la Ciudad de México. Fíjense que nosotros tenemos una concepción en lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Es una concepción que piensa y actúa considerando que hay derechos del pueblo de México. La inversión privada es muy importante en el país. Es muy importante que se instalen nuevas empresas, comercios, fábricas, que se haga vivienda privada también, que haya mucha inversión privada porque genera empleo. Pero hay asuntos que le corresponden al gobierno, al Estado, porque si todo se lo dejamos al privado, al mercado, entonces mucha gente queda sin lo más básico. ¿Qué consideramos que es lo más básico para que una familia viva bien, viva mejor, viva tranquila? ¿Qué necesitamos todas las familias? Pues necesitamos vivienda, necesitamos un buen salario o las posibilidades de poner una pequeña empresa, un pequeño negocio para poder tener un buen ingreso para nuestras familias. Necesitamos educación para nuestros hijos, desde el preescolar hasta la universidad, y necesitamos también centros de salud, hospitales. Todo eso, por supuesto que es importante la inversión privada, pero el gobierno tiene que hacer su parte. Eso fue lo que se olvidó durante lo que llamamos el periodo neoliberal. Fueron 6 sexenios, 36 años en nuestro país, que se pensó que todo lo debería de hacer el privado y que el Estado debía de abandonar todo lo que tenía que ver con lo que nosotros consideramos derechos, y entonces se consideraban mercancías. Entonces se decía, si la gente trabaja y trabaja fuerte, va a poder lograr todo lo que merece. Claro que es importante trabajar, pues evidentemente todas y todos debemos trabajar, emprender, trabajar siempre por nuestra familia. Pero hay familias que trabajan todo el día, 8 horas, 9 horas, 10 horas, y no podían lograr ni siquiera llevar a sus hijos a la preparatoria, porque no había suficientes preparatorias. Hay familias que trabajaban y trabajaban y trabajaban y no tenían un ingreso decente. O familias que trabajaban y trabajaban y trabajaban, que adquirieron un crédito del Infonavit y cada vez debían más en vez de que cada vez debieran menos. Entonces, con la cuarta transformación estamos recuperando lo que llamamos el estado de bienestar, la función social del Estado mexicano. Y eso es muy importante. Y eso es lo que hicimos en Nuevo León desde que llegamos. Ayer inauguramos una preparatoria. ¿Para qué? Para que los jóvenes vayan a la escuela. Resulta que no hay suficientes escuelas para que los jóvenes puedan asistir. Se construyeron más preparatorias y más universidades en el periodo del presidente López Obrador, pero se necesitan más, porque durante 36 años se construyeron muy poquitas. Entonces se le dice a un joven de 15 años, no pasaste el examen de admisión, y entonces es tu culpa no tener acceso a la preparatoria. Pues no, el problema es que no hay suficientes escuelas. Entonces hay que construir, por eso se hizo famosa una cancioncita en el TikTok, más preparatorias que queden cerca de la casa, para que los jóvenes vayan a la escuela. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues entonces hay que construir más escuelas. Y por eso estamos construyendo más preparatorias. Aquí en Nuevo León, una en García, otra aquí en Juárez, y este año construimos otras 2 más y las que sean necesarias
para que los jóvenes accedan a la preparatoria. Otra idea era que había buenas preparatorias y malas preparatorias y que según la calificación del examen de admisión, pues se iba a una buena o una mala. Pues nosotros consideramos que todas son buenas y por eso les pusimos un nombre que se llama Bachillerato Nacional y todas son parte de este gran programa de educación media superior. Así también estamos construyendo más universidades. Las universidades Benito Juárez, la Rosario Castellanos y trabajando con las universidades públicas del país para que abran más espacios tecnológicos, para que los jóvenes que deseen estudiar la universidad, estudien también la universidad. Eso se llama derecho a la educación. Quien tenga recursos para llevar a sus hijos a una escuela particular está muy bien. Pero si a quien no tiene recursos no le damos suficiente educación, suficientes escuelas, entonces se vuelve un privilegio y nosotros queremos que sea un derecho. Es más, está en la Constitución, en el tercero constitucional, que la educación pública es un derecho. Ayer también estuvimos, como les decía, en la construcción de un nuevo hospital de especialidades, que va a tener más de 500 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Santa Catarina. Pues lo mismo pasó durante el periodo neoliberal, se dejaron de construir hospitales y entonces los que había pues empezaron a saturar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues construir más centros de salud, más hospitales, contratar más médicos para que sea una realidad el derecho a la salud y que los medicamentos sean gratuitos. Quien pueda pagar un hospital privado, particular, un médico privado, está muy bien, pero que quien no tenga dinero también pueda acceder al mejor servicio de salud. Eso se llama el derecho a la salud que está en el cuarto constitucional. Por eso consideramos educación y salud un derecho. Fíjense los salarios, fueron 36 años que no aumentó el salario mínimo. Cuando llegó el presidente López Obrador al gobierno en diciembre del 2018, el salario mínimo estaba en menos de 3,000 pesos. Imagínense, menos de 3,000 pesos. Pues, ¿qué alcanza con eso? Bueno, ahora el salario mínimo, con el aumento del 2026, está en más de 9,500 pesos. Vean la diferencia. Y queremos que siga aumentando. ¿Para qué? Para que las familias que son asalariadas pues puedan tener un buen salario, un buen ingreso. Y también facilitar para que se pueda poner la inversión privada, desde los pequeños negocios hasta los grandes negocios, que también son muy importantes que se instalen en nuestro país. De esa manera, pues vamos construyendo un mejor país. Y ahora estamos aquí con lo que llamamos el derecho a la vivienda. Fíjense lo que pasó durante 36 años. A los que tenían Infonavit, pues les dieron créditos, pero había que pasar como 23 puntos para poder tener acceso a un crédito. Los puntos eran pues casi imposibles de cubrir. Ahora solo son 3 requisitos: ganar entre 1 y 2 salarios mínimos, tener 6 meses en su trabajo y no tener hipoteca. De eso se trata el programa. Es decir, solamente 3 requisitos, a diferencia de lo que antes era incumplible. ¿Qué pasaba antes? Se construyeron muchísimas viviendas, pero alejadas de los centros urbanos, muy alejadas. Y además, con huevitos de 40 metros cuadrados. Entonces se tenían 2 hijos, 3 hijos, había un cuarto, no cabía ni siquiera la cama y todo. Además, con un crédito impagable, porque como mencionó Octavio, se prestaban 200,000 pesos para comprar la casa y luego de pronto se debían 1,000,000 de pesos. ¿Cómo es posible que ocurriera eso? Pues porque lo que se pagaba nunca iba
ni al capital, ni a lo que se prestó, ni a los intereses, sino sencillamente se construyeron de tal manera que cada vez se debía más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues sencillamente, si ya pagaron más del doble, más del triple de su vivienda, pues ya pagaron suficiente. Entonces es justo disminuir esos créditos. En algunos casos ya pagaron tanto que sencillamente pues ya no debe nada. Y en otros se ha ido reduciendo. ¿Saben cuántas familias son beneficiarias de ese programa? 5 millones en todo el país. 5 millones de familias que no podían pagar sus viviendas con el Jesús en la boca del crédito que le iban a dejar a sus hijos o a sus nietos. También del Foviste, ¿cuántas son? 400,000 del Foviste, que también se están reduciendo los créditos. Y ahora también estamos construyendo estas viviendas. ¿Cuál es el límite menor? 60 metros cuadrados. Entonces ya es una vivienda digna, que está reconocido internacionalmente, que es una superficie digna para una familia. ¿Qué más? Pues para familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, porque para esas familias no había crédito para vivienda. ¿Quién promueve ese programa? El Infonavit, el Foviste y también la Comisión Nacional de Vivienda para quien no tiene ni Infonavit ni Foviste. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que estamos construyendo? Bienestar. Por eso nuestros programas llevan el nombre de bienestar, porque significa derecho a la educación, derecho a la salud, acceso a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas. Gracias a eso y a los programas de bienestar, se redujo la pobreza en nuestro país en 6 años en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. Gracias a eso disminuyeron las desigualdades. Y por eso vamos a seguir con un principio gobernando, que es el principio de la Cuarta Transformación, que es Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye este veto. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.